Analicemos qué significa la palabra economía. La palabra economía proviene del latín o economía y está a su vez del griego oikonomía, lo que se deriva de la unión de dos términos griegos, oikos, que significa casa o bien norma, que si se toma la etimología, la economía sería la administración de una casa o bien la persona que se encarga de administrar el hogar. Asimismo, debemos de diferenciar el concepto de economía política. Lo vamos a realizar más adelante. Entonces podemos decir que economía es lo que hacemos diariamente, como ser producir, intercambiar, consumir, todo para satisfacer nuestras necesidades. Entonces la producción puede ser de bienes y también de servicios. Entonces, si economía significa un intercambio, el intercambio se da también dentro de los comercios, en donde nosotros intercambiamos nuestro dinero por distintos bienes que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Y si de intercambios hablamos, el trueque es válido. En el trueque no interviene el dinero, solamente intercambiamos lo que queremos por lo que tenemos. Entonces, si economía significa intercambios, esta circulación puede ser también no recíproca, o sea, una donación. Esto sería dentro de un sistema de reciprocidad discontinua, en el cual simplemente ofrecemos un regalo. Podemos concluir diciendo que el consumo puede satisfacer necesidades, orienta la producción, además es un elemento del ciclo económico. Es también una estrategia de distinción entre clases sociales. Hay otras definiciones de economía que se encuentran más centradas en aspectos subjetivos, que analizan las necesidades y la manera en que se asignan los recursos, y que tiene a la escasez como el eje central. Nuestro enfoque no se centra en la escasez, sino en lo que efectivamente ocurre. A ver, nosotros producimos, trabajamos, intercambiamos, consumimos. Esta es una definición sustantiva, es lo que ocurre en la realidad. Entonces podemos decir que economía también es una dimensión para mirar la realidad. Esta dimensión hace referencia al particular interés con que podemos ver, analizar a la realidad, que es muy compleja y abordable desde distintos ángulos. Podemos hacer analogía con los mapas. Un mapa refleja el aspecto que queremos cartografiar, nada más. Puede mostrarnos la división política, puede mostrar la división física, puede mostrar las comunicaciones. Un mapa nunca muestra toda la realidad, sino el aspecto que queremos destacar, es decir, lo que nos interesa que destaquemos. Veremos cómo un mapa no es el territorio. Hacer mapas es recortar la realidad, de acuerdo a lo que me interesa analizar o demostrar de ella. Es por ello que la economía es la parte de la realidad, el aspecto de la realidad que se refiere a la producción, los intercambios y los consumos. Ahora, determinar cómo y mediante qué mecanismo se hace cada cosa es materia de la economía. Economía también es una ciencia social que estudia cómo realizar las cosas de las personas, las familias y los estados. Otra dimensión para analizar la realidad de la economía es la política. Antes de profundizar, analicemos qué significa la palabra política. Poli viene del griego, que hace referencia a la polis, a la sociedad. Y tica hace referencia a la ética.
Entonces, en su definición más estricta, significaría que la política es la ética de la sociedad. Pero hoy en día la política se refiere más que nada al aspecto del poder en las relaciones sociales, a los derechos, los poderes relativos entre géneros, edades, clases sociales, estamentos. Entonces un político, en su definición estricta, tendría que representar a la ética de la sociedad, cuando en realidad eso no estaría ocurriendo. Actividad número 2. En base a todas las definiciones que trabajamos en el presente TP, lo que le pido es que respondan las siguientes preguntas. ¿Qué dirían que es la economía? ¿Y la economía política? Para ello tienen que elaborar las definiciones con sus propias palabras. Recuerden evitar el copiado y pegado de definiciones de internet. Recuerden, tienen que ser con sus propias palabras. En la actividad número 2 tendrán que leer el siguiente recorte periodístico y tendrán que responder: ¿cuál es la diferencia entre la escasez y la desigualdad en la distribución del ingreso? Domingo 3 de junio del año 2012. Nuevas sonceras económicas. La desigual distribución del ingreso. La economía es la ciencia de la escasez. Eficacia y escasez son los conceptos estructurantes a partir de los cuales se construyó el universo neoclásico y neoliberal en la actualidad, imponiendo como único Dios de la eficacia al mercado y como límite de las posibilidades de la escasez. Pensar que el problema de la economía es la escasez es una soncera, que precisamente no fue creada por sonsos, sino que tuvo y tiene la intención de hacer de la economía una ciencia neutral y universal, donde sujetos sociales, la historia, la política y la ideología no tienen lugar. Si el problema es la escasez, serán criterios científicos y técnicos los que hegemonicen todas las miradas. Si el problema es la escasez, se habrá encontrado en última instancia una justificación para las desigualdades sociales. La escasez tiene la fuerza de lo inevitable y la claridad de lo evidente, y en ello fundamenta su poder de hegemonizar los discursos académicos y los que no lo son. La categoría de escasez y los conceptos y significados que de ella derivan los únicos habilitados para pensar, nombrar y darle sentido a la realidad. Solo la ceguera provocada por esta soncera impide ver lo que realmente es evidente, lo que gracias a ella naturalizamos. Y lo evidente es que el problema económico fundamental no es la escasez. ¿Cómo pensar en ella en un mundo en el que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que en el año 2008 se produjo la segunda mayor cosecha de la historia? En ese mismo año, y según Acción Internacional, 5 millones de niños murieron de hambre. Está demostrado que el planeta puede producir alimentos para una población mayor que la actual. Sin embargo, 1.020 millones de personas sufren hambre. Un mundo en el cual los altos ejecutivos de grandes empresas ganan en una relación de 1.700 a 1, comparado con los sueldos mínimos, y de 344 a 1 en relación a los sueldos promedios de la economía. Un mundo en el que el 20% más rico de la población mundial tiene más del 80% del Producto Bruto.
las exportaciones, las inversiones y más del 90% del crédito. El 20% más pobre, menos del 1%. La desigualdad en la distribución de los ingresos pasó de 30 a 1 en el año 1960, a 70 a 1 en el año 1997. El problema de la ciencia económica son las relaciones sociales de la producción que provocan y amplían año tras año tal desigualdad. Es sobre ellas y no sobre la escasez donde la producción de conocimientos económicos tiene que poner todos sus esfuerzos. La utopía neoliberal muestra una economía sin política ni historia, una política sin lucha ni conflicto y una historia sin ideología. En definitiva, intenta imponer el pensamiento único como hegemónico, en el sentido de saturar la conciencia y percepciones de la realidad. Como menciona Eduardo Galeano, la derecha tiene razón cuando se identifica en sí misma con la tranquilidad y el orden. Es el orden, en efecto, de la cotidianidad, humillación de las mayorías, pero orden al fin. La tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusticia y el hambre hambriento. La historia y de la economía política es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue, y contra lo que fue anuncia lo que será. Debemos acercarnos a la economía de modo intencionado, comprometiendo de modo no neutral, porque en definitiva no existe nada neutral.